Gracias a quienes están conectadas y conectados con nosotros. El día de hoy tuve la oportunidad de entrevistar al consejero electoral del INE, Ciro Murayama, quien estuvo, como lo acabas de escuchar, de visita hoy en Acapulco para presentar esta propuesta de redistritación que va a llevar a cabo el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, platicamos acerca de distintos temas relevantes acerca, en materia electoral, y algo muy importante que reveló y que denunció además el consejero electoral Ciro Murayama fue que los organismos electorales están siendo asfixiados económicamente por el gobierno, que están sufriendo recortes inesperados en este ejercicio correspondiente al año 2022. Y de manera particular reveló que en el caso del Instituto Electoral de Guerrero, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, pues prácticamente no tiene dinero para terminar el año, para terminar este año, e incluso dijo que no hay ni para la nómina, porque los gobiernos no han autorizado y han recortado más bien estos presupuestos de los organismos electorales. Esto es parte de lo que nos dijo. Vamos a una primera parte de la conversación que tuvimos esta tarde, aquí en Acapulco, con el consejero electoral del INE, Ciro Murayama. Consejero, qué gusto, muchas gracias para Cuadratín Guerrero en Imagen Radio, muchas gracias. Al contrario, es un gusto estar en Acapulco y poder conversar con ustedes y su público. Consejero, hace, si no mal recuerdo, 2 años, un poco más, estuviste en Acapulco y reflexionabas sobre este reto que representaba para la democracia, que está a prueba, decías, estaba a prueba en esos momentos en México, y advertías de riesgos autoritarios en nuestro país. Casi 3 años después, con todo lo que ha pasado, ¿cuál es tu nueva perspectiva, consejero? Bueno, yo creo que afortunadamente tuvimos un proceso electoral en 2021 que ratificó el compromiso de la ciudadanía con su democracia. Se vivió un proceso electoral con todos los estándares constitucionales, a pesar de toda la anormalidad que representó, por un lado, la pandemia, por otro lado, pues esta persistencia de la inseguridad y de la violencia. En medio de ese clima tan adverso, México se confirmó como un país de vocación democrática, y creo que así se sigue viendo cada que tenemos alguna cita relevante. Por ejemplo, vivimos después de la elección también la consulta popular, ahora la revocación de mandato, y si bien la ciudadanía en ninguno de los dos casos estimó que valieran la pena los temas como para tener una participación que alcanzara el 40% que indica la Constitución, al mismo tiempo se instaló el 100% de las casillas previstas gracias a que la ciudadanía volvió a abrir las puertas al INE, volvió a identificarse con la autoridad electoral ciudadana, y el día clave de las votaciones, que es cuando se instalan las casillas y la gente va a votar, quien recibe a los electores son sus vecinos, son quienes les dan las boletas, quienes cuentan los votos, llenan las actas. Yo creo que este modelo le ha dado pues oxígeno a la democracia en México, y yo confío en que eso es lo que vamos a vivir en 2024, otra vez un ejercicio democrático, aunque los nubarrones ahí están. Hemos visto
intervenciones gubernamentales en los procesos que están prohibidos por la Constitución, ahora con la revocación de mandato desde el presidente, distintos gobernadores, gobernadoras, legisladores, pues no cumplieron con el deber de neutralidad que marca la Constitución, y esos pues digamos que son las sombras de los procesos. La luz es el civismo de la ciudadanía. Pero sí has advertido recientemente que vivimos una especie como de regresión autoritaria. Yo creo que lo que vivimos son conductas que ponen en riesgo el ecosistema democrático. Por fortuna, el ecosistema democrático no depende solo de una persona, sino de un conjunto de instituciones, de actores y de prácticas que, pues sí, algunas actitudes ponen en riesgo. Por ejemplo, el hacer papel mojado la Constitución desde el gobierno, pues es muy dañino porque se está renunciando a las reglas del juego, al pacto básico de coexistencia en la pluralidad y en la legalidad, que es el gobernante no se mete en las elecciones. Eso se empieza a perder, lamentablemente. Por otro lado, vemos pues que hay una animadversión hacia el periodismo libre y crítico, hacia la sociedad civil organizada, hacia movimientos como los ambientalistas o los feministas. Ahora yo veo con preocupación que a quien piense distinto se le acuse de traidor a la patria, no porque esté bien o mal una votación, pero me parece que lo normal en democracia es que haya distintos puntos de vista, que los congresos no solo voten en automático siguiendo las órdenes del Ejecutivo. De hecho, en México muchos años nos costó conseguir la independencia entre poderes, y ahora se ve que esa independencia pues genera incomodidad. El propio Instituto Nacional Electoral, que ha sido un árbitro, pues yo creo que muy eficiente en la organización de los comicios, a grado tal que pues no hay un solo cargo de elección popular en nuestro país que no se deba a casillas que con toda limpieza y pulcritud instaló el INE para que los votos, fuera por quien fueran, se contaran también de manera escrupulosa, y sin embargo es una institución que está siendo continuamente descalificada y atacada. Hemos resentido, las autoridades electorales a nivel federal y a nivel local, recortes presupuestales que en algunos casos, como Guerrero, incluso pueden poner en riesgo la propia existencia de una autoridad electoral autónoma, lo cual pues, es un despropósito, porque aquí en Guerrero el año que entra inicia otro proceso electoral federal donde se van a volver a renovar los poderes, y poner en riesgo el derecho político de la gente, el derecho fundamental que es el de elegir a sus representantes y gobernantes, pues sí parece un riesgo de retroceso democrático que está en el horizonte, y pues hay que señalarlo. ¿De qué tamaño es el recorte a los organismos electorales en el caso de Guerrero, por ejemplo? Bueno, en el caso de Guerrero, por lo que nos han compartido e informado las autoridades locales, no hay presupuesto siquiera para terminar el año en términos de poder pagar los salarios al personal. En algunos otros estados, como en Campeche, ya se ha llegado a hablar de la propuesta de pues cierren la autoridad electoral. Caray, son figuras constitucionales, no es ocurrencia de un gobierno. La Constitución resume nuestro pacto fundamental de entendimiento. Si ese pacto fundamental de entendimiento, que es la Constitución, lo empezamos a volver papel mojado, sobre todo desde quienes gobiernan, pues sí estamos en una senda muy peligrosa, no solo de retroceso, sino puede que de extravío democrático, que acabemos perdidos y no sabemos a dónde ir. Y esta casa común que es México necesita de reglas para que los que la habitamos y cada quien dentro de sus derechos y obligaciones pueda pertenecer a este país, puedan las distintas fuerzas políticas coexistir, la ciudadanía tener delante de sí distintas opciones políticas. Eso se dice fácil, pero se construyó a lo largo de mucho tiempo, y lamentablemente yo veo que sí hay intención de romper, de fracturar parte de esos acuerdos fundamentales que nos permiten hoy ser una nación democrática. Bueno, ¿qué te parece que cierren
los organismos electorales, están proponiendo las autoridades locales ante estos recortes. Híjole, en fin, bueno, sin palabras con esto que acaba de plantear o revelar el consejero electoral del INE, Ciro Murayama. Hay organismos electorales que están siendo tan asfixiados, a los que incluso en el caso de Campeche, de plano les han dicho que mejor cierren. Eso es lo que les han dicho las autoridades estatales. Imagínate que cerraran los organismos electorales, pues estaríamos hablando de que se terminan los procesos democráticos. Le preguntamos más a Ciro Murayama, particularmente de la elección de Félix Salgado Macedonio, en la cual, bueno, pues se le acusó a él directamente de haberle arrebatado la candidatura al senador con licencia por Morena, a él y a Lorenzo Córdoba, presidente del INE, y también nos respondió acerca de este tema. Pero antes, vamos a una pausa, no te vayas, es muy breve, y enseguida con esto del tema de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, lo que opinó Ciro Murayama, consejero del INE, volvemos. Cuadratín Noticias, Imagen Radio. Conectadas y conectados con nosotros, vámonos rápidamente con esta segunda parte de la entrevista que le hicimos al consejero electoral del INE, Ciro Murayama, precisamente sobre este caso de del retiro de la candidatura a gobernador del senador Félix Salgado Macedonio, exactamente, si no me equivoco, exactamente el año pasado por estas fechas. Vamos a esta segunda parte de la entrevista con Ciro Murayama. Hubo una especie como de algún sector en el caso de Guerrero, de choque, de animadversión, en particular con el consejero Ciro Murayama y con el consejero presidente Lorenzo Córdoba, a raíz de la caída de la candidatura de Félix Salgado Macedonio. ¿Cómo interpretar esto a la luz de los últimos acontecimientos también? Bueno, en efecto hubo algún momento de tensión y de inconformidad política que creo que es legítima si se conduce por las vías legales e institucionales, que es presentar quejas ante el Tribunal Electoral ante decisiones que no gustaban de la autoridad electoral, que por cierto, pues en la autoridad electoral en el INE somos 11 consejeros y consejeras, ninguna decisión ha sido tomada solo por 2 personas. Yo creo que fue una estrategia de personificar, porque es más fácil afectar a personas que a instituciones. Afortunadamente esas expresiones lamentables también le dieron cohesión al INE y son determinaciones que quedaron firmes y que demostraron que el INE sigue siendo una autoridad electoral autónoma, que no está a las órdenes de un gobierno, de un partido, y que su compromiso es básicamente con la legalidad. ¿Qué dice la ley? Precandidato que no presente su informe de gastos, pues no puede ser candidato, y eso es lo que ocurrió. Pero bueno, pues ya es página que pasó. Fue un momento de una enorme carga política, pero todo siguió por el cauce institucional venturosamente, es decir, esa fuerza política tuvo derecho a la candidatura, incluso resultó con la mayor cantidad de votos de entre las distintas fuerzas políticas y hoy gobierna la entidad. Entonces, pues eso demuestra que dentro de la legalidad las distintas fuerzas políticas pueden competir genuinamente por el poder. Se dijo que era como desproporcionado esta sanción
por 19,000 pesos quitar una candidatura a gobernador. ¿Qué se puede decir al respecto? Es que el problema no son los 19,000 pesos, el problema es que se haya alejado. 19,000 encontramos nosotros, pero el problema es que sí hubo una precampaña y no se informó, y hay consecuencias muy claras en la ley. ¿Quién hizo la ley? Los legisladores, no el INE. El INE solo aplicó la ley, y tan la aplicó bien que el Tribunal Electoral confirmó la sanción. Por último, Félix Salgado ha dicho que fue una decisión personal en su contra, y que incluso el caso de Michoacán fue como un mero pretexto. ¿Qué responderle? De ninguna manera. Yo no tengo el gusto de conocer al senador Salgado, tampoco al candidato de... Es más, prácticamente no conozco a la mayoría de los precandidatos que se presentan en el país, entonces no fue para nada una decisión personal, fue estrictamente institucional. Su visita es para hablar sobre presentar, digamos, el proyecto de redistritación. Sí, ese fue el foro que acabamos de tener, que acaba de tener lugar, sí, para eso vinimos. Bueno, el INE está haciendo la distritación, es su obligación después de cada censo, y en Guerrero hoy hemos presentado cuáles son las reglas que se siguen en todo el país para distritar. Explicamos que de acuerdo a la Constitución y al censo de población, Guerrero le van a corresponder 8 distritos electorales federales para las elecciones de 2024, 2027 y 2030, y a nivel local la Constitución marca 28 distritos locales, y con este ejercicio lo que se va a lograr, si bien es el mismo número que en el pasado, es que en cada distrito haya un número equivalente de ciudadanos. ¿8 distritos o 9? Había 9 y ahora serán 8. Ahora serán 8. Sí. Sí, se elimina un distrito federal. Bueno, como lo explicamos en la mañana, que estuvimos con sus compañeros, y ahora a lo largo de las últimas 3 horas, la población de Guerrero es de 3,540,000 habitantes. La población del país es de 126,014,024 personas. La Constitución, para determinar cuántos estados le corresponde a cada entidad, dice: divídase la población del país entre 300, eso da 420,046, y luego divídase la población de Guerrero entre esa media, nos da 8.4, entonces constitucional y matemáticamente a Guerrero le corresponden 8 distritos electorales federales. Consejero, le agradezco mucho, usted muy amable. ¿Algo que quiera agregar? Nada, agradecer la entrevista y la oportunidad de explicar, muy amable. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues esto es parte de la entrevista que tuvimos hoy con el consejero electoral del INE, Ciro Murayama, y bueno, pues interesante los temas y las respuestas, sobre todo. Bueno, creo que por primera vez habla aquí en Guerrero, aquí presencialmente, acerca de lo que pasó pues justo hace un año sobre el retiro de la candidatura del senador Félix Salgado Macedonio, la candidatura a gobernador, por supuesto, y también esta revelación que hace en el sentido de que dice que los organismos electorales en el país están siendo asfixiados presupuestalmente por los gobiernos, que en el caso de el organismo electoral de Campeche, de plano la autoridad local le dijo que mejor cierren si no hay dinero, y en el caso de Guerrero anticipó que no tiene el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana dinero para cerrar el año, y que incluso tampoco tiene para pagar la nómina. Bueno, pues veremos qué hay posteriormente de reacciones a esta información. Vámonos rápidamente al resumen